Faro en la noche. Gracias por estar con nosotros en Faro en la noche. Esta conversación, este conversatorio es muy sabroso y digo yo que lo disfruto mucho porque con quien voy a hablar es responsable de mi formación. Fue el que me formó, me educó y me ayudó mucho en mi vida sacerdotal, pero es ahora el presidente de la Conferencia Episcopal, arzobispo de Villavicencio, Monseñor Óscar Urbina. Monseñor, muchas gracias por acogernos. Muchas gracias también a usted por darme esta oportunidad de esta ventana que es el Faro para compartir, porque yo creo que un elemento que es muy importante en la vida para ayudar a otro creyente es compartir también la experiencia de Dios. Cuando uno comparte con otro la experiencia de Dios, ambos crecen, y es entonces porque uno ve y se anima lo que Dios está haciendo en otro, también en alguna forma lo está haciendo en uno mismo, y eso ayuda mucho, y creo que es como el sentido que tiene también este programa, donde muchos creyentes comparten sus experiencias, sus preocupaciones, su vida, y eso anima a nuestros televidentes también a seguir creciendo en su fe. Bueno, yo me atrevo a decir que como me formó, pues tengo ganas de preguntar muchas cosas porque ha pasado mucho tiempo, pero usted tiene ese perfil formador desde siempre. Usted siempre fue profesor, acompañó a tantas generaciones de sacerdotes, miró el crecimiento de tantas personas. ¿Eso cómo lo hace? ¿Usted cómo logró acompañar todo eso? ¿Y qué ve después de recopilar tanta experiencia de vida de tantos? Primero pienso que es un don de Dios, porque a uno Dios le da la misión y luego también cómo realizarla. Y pienso que desde niño, o sea, yo me veo allá en los 8 años, cuando yo empezaba como a vislumbrar mi vocación. Yo iba a la misa y lo que el padre decía yo lo volvía a repetir en la casa como si fuera un catequista, pero un niño de 8 años, o sea, ya eso iba como en el ADN mío, y ya después pues tuve que hacer ese camino de la educación, combinar la educación con la formación teológica, y luego el cardenal Aníbal Muñoz, que me ordenó, pues de una vez el primer año antes de pasarme a una parroquia me mandó al seminario menor. Entonces ahí empecé yo el trabajo en la formación sacerdotal, pero yo traía de años anteriores como educador en un colegio, en el Colegio de Venecia, el colegio cooperativo, que por eso tuve la experiencia también de haber conocido al Papa ya casi San Pablo VI, porque este año será la canonización, que estuvo allí con los pobres. Entonces eso fue una experiencia para mí muy bonita y me marcó, y ya Dios me fue enrutando. El mismo cardenal me mandó a prepararme en Roma, y volví ya al seminario después de haber pasado los primeros 5 años de mi vida sacerdotal en el seminario menor. Pues yo volví 12 años al seminario mayor. Entonces eso pues me ayudó mucho porque pude como consolidar, ejercitar y vivir esa tarea de educador, que es muy bonita, porque el gran educador es Dios, pero Él se vale de instrumentos. Uno encuentra en la Biblia los instrumentos que cada uno tuvo, de los profetas, los reyes, los personajes de la Biblia, como hubo educadores que lo que hicieron esa presencia de Dios que va educándolo a uno internamente, pero a través de ellos. Usted en el seminario tenía unas cosas muy bonitas, que era la charla del rector. Me recuerdo que era un acercamiento a la Biblia sobre ciertas realidades de la vida sacerdotal, como una lección divina muy aterrizada. Eso de ser formador significa ver los ritmos de cada persona y esos ritmos, cómo se mira de que los ritmos todos no son iguales, los estilos no son iguales, cómo logra uno ver ahí
¿Cómo se logra ver la acción de Dios ahí en esas Sí, variedades? Dios educa a partir de la historia de cada uno. Entonces, la clave es que uno pueda conocer la historia. Y usted recuerda que cuando llegaba un seminarista al seminario, yo lo entrevistaba. Y entonces le preguntaba, incluso le hacía escribir desde su infancia lo que se acordara. Entonces ya ahí tenía yo pues todo un bagaje para trabajar posteriormente. O sea, esta persona trae estas capacidades, trae estas heridas que hay que ayudarle a sanar. Por ejemplo, un joven que haya tenido una vida difícil en el hogar y entonces le cuesta mucho la obediencia y uno tiene que prepararlo para que sobre el obispo no proyecte de pronto una figura del papá demasiado maltratador o exigente o eso, y entonces, sino que es un padre. Entonces uno tiene que ayudarlo. O sea, Dios educa desde la historia, educa en la libertad, educa en comunidad y corrige. Y yo creo que esos elementos fueron los que me ayudaron. Y le cuento una cosa, ahorita estoy los lunes, le dedico 1 hora al seminario en Restrepo, en la diócesis de Villavicencio, y ahí hago exactamente charlas parecidas. Ah, ¿lo mismo? Sí, o sea, tomo elementos siguiendo la nueva ratio, estoy haciendo con la nueva ratio, e incluso como están todos, entonces tengo que coger los 3 tiempos de la formación, el propedéutico, el discipulado y la profundización de la formación, que es en los que el Papa dividió los momentos de la formación. Y entonces con un texto hago como el recorrido de los 3 espacios. Entonces al que está en el último año incluso le sirve para que de pronto qué cosas le faltan. Y entonces tiene todavía tiempo de corregirlas. Y al pequeñito pues le sirve escuchar qué le toca en la etapa de configuración. Entonces eso es muy bonito. Yo tengo una experiencia maravillosa y es que hay sacerdotes como usted que de pronto me dicen, mire, yo tengo el cuaderno de las charlas suyas, de las charlas del rector, sí. y yo las repaso de vez en cuando y me sirven. Entonces eso fue una experiencia muy bonita. Yo la hice en Cúcuta después como obispo en el seminario y ahora la hago también en medio de mis ocupaciones, pues saco el ratico para ir al seminario. El tema de la corrección es parte del formador. Usted decía, hay que corregir. Y ese tema de la corrección, cuando es el rector, cuando es el obispo, marca la vida de las personas. Sí. Para eso se necesita tener un carisma especial, para no herir, para empezar a entender que eso, aunque puede producir crisis, transforma. Sí, uno tiene que tener muy claro como los espacios del servicio que uno tiene que prestar. El servicio más sencillo es el de las manos. Cuando usted comparte el pan, cuando usted ayuda a bañar a un enfermo, cuando usted le sirve un vaso de agua a un sediento, es el servicio más sencillo. De ahí pasa uno al servicio de los labios, y es cuando uno aconseja. Entonces le dice, mire, tenga cuidado con esto, ojo con esto, y lo ayuda. Pasa uno de ahí al servicio del corazón, es cuando uno ya, a través especialmente de la amistad, uno puede corregir, y yo me acuerdo mucho pues de eso, o sea, de una persona, tratar uno de ser fraterno, y entonces la persona acepta también más, ¿no? Y el servicio más difícil, y eso es también para los papás, el servicio más difícil es corregir, porque pues a uno le duele, pero al que lo recibe le duele más. Entonces uno tiene que ser estar muy en sintonía con la persona que va a corregir para saber por dónde puede presentar la corrección, pero está enmarcado dentro de esas 4 gradas en las que está enmarcado el servicio. Y cuando uno tiene esa idea de que es un servicio lo que uno va a hacer, salen como espontáneamente muchas cosas que pueden ayudar. Servir en la vida sacerdotal
le ha tocado pues como sacerdote, como obispo, como obispo seguramente en todas las diócesis, en Cúcuta, como auxiliar, como administrador apostólico de Chiquinquirá, y de Arauca también. Y de Arauca. Fui administrador también. Sentarse con un padre y decirle, tengo que decirle esto. Sí, hay un padre en Cúcuta que me toma mucho el pelo, el padre Elber, que fue de las comunicaciones sí, aquí en la conferencia, porque yo suelo decirle, bueno, hay este problema, ¿qué vamos a hacer, mijito? El mijito mío. Entonces ya se abre como una puerta para que la otra persona pues reconozca que de pronto se equivocó y entonces por dónde se va a abrir el camino para la corrección. Hay momentos que son muy duros, muy difíciles, es cuando las fallas son muy graves y ya uno tiene que pasar a la aplicación de normas jurídicas de la Iglesia. Pero en realidad la mayor, el 90% o más, es más bien este poder hablar en eso que el Papa nos pide mucho a los obispos, de una actitud paternal. El papá pues comprende, acompaña, ayuda, pero también tiene que corregir, y esa es una tarea que uno tiene que prepararse y estarla revisando, sobre todo para no herir, sino para que la persona reconozca sus equivocaciones y las pueda corregir. Ahora tiene usted esta tarea que es ser el presidente de la Conferencia Episcopal, y en esa línea pues unos retos particulares. ¿Cómo ha visto esta misión ahora? La misión aquí en la conferencia, por lo que ella no tiene, y me sirve también que usted me da este programa, a veces la gente tiene un chip en la cabeza que es que el presidente manda en todo. No, aquí es una fraternidad y uno pues es un animador de esa fraternidad, un acompañante de ese camino que vamos haciendo todos, porque todos los obispos pues tenemos pues la misma dignidad de ser sucesores de los apóstoles y cada uno es responsable de su propio territorio. Entonces no es como una línea de mando donde uno en otros momentos uno podría, aún frente al presbiterio mismo, que uno tiene pues esa autoridad. Aquí es más el compartir, el acompañar, el ayudar, por ejemplo, a generar reflexión, estar atento a los momentos que va viviendo la Iglesia y también la nación para poder pues dar orientaciones y con la responsabilidad de que no es lo que uno piensa lo que está transmitiendo, sino tiene es llevar lo que la Iglesia nos pide, el magisterio de la Iglesia, y también lo que uno pues percibe que está necesitando en este momento la Iglesia en el país. Entonces es otro tipo de acompañamiento más complejo, pero al mismo tiempo también es compartido. O sea, tenemos en primer lugar el pequeño equipo de la presidencia, que es una ayuda muy grande, el vicepresidente, el secretario, un equipo más grandecito que es el comité de la presidencia, que es con otros, además de los otros 3 o 4 obispos. Luego sigue la comisión permanente, que está formada por todos los arzobispos y un delegado de los vicarios apostólicos. Entonces es otro espacio. Y luego ya la conferencia total de todos los obispos residenciales y los obispos eméritos que quieran participar. Y entonces allí pues es animar toda esa reflexión, como lo acabamos de hacer ahora, sobre el tema de la parroquia. Entonces es animar esa reflexión para luego poder sacar líneas de acción que cada uno aplicará en su diócesis según la situación que vive. Estamos con Monseñor Óscar Urbina, presidente de la Conferencia Episcopal, arzobispo de Villavicencio. Ya volvemos. A mí me parece muy positivo que se oiga la comunidad nacional, porque no puede recaer solamente en nosotros la responsabilidad de algo tan sagrado como
es la vida que comienza en la familia y no podemos los como creyentes como pensar que un papá y una mamá que transmitieron la vida sean ellos los que tengan que ordenar la interrupción. Ya regresamos con Faro en la Noche. Monseñor, la realidad de nuestro país exige continuamente que pregunten al presidente de la conferencia episcopal sobre todos los temas, Ese es un servicio que se debe atender. Aún con todos estos temas de nuestro país tan complejos, ¿cómo se aborda esa realidad? ¿Cómo la abordamos los católicos? ¿Cómo la abordan los pastores en esa reflexión? ¿Y cómo asumir algunos criterios respecto a la misma? Aquí hay un equipo de 16 sacerdotes que en los distintos departamentos pues van llevando, digamos, como la reflexión. Tenemos semanalmente, toda la mañana, un día, para compartir sobre temáticas específicas y entonces uno va recibiendo esa retroalimentación de lo que está pasando o de situaciones que tiene que afrontar frente al país. Entonces esa es una ayuda muy grande. Y luego las asambleas son semanas de reflexión plena, o sea, desde la mañana hasta la tarde, desde la misa de la mañana que ustedes transmiten hasta el atardecer, pues vamos trabajando esa reflexión y luego ya pues se procesa y eso también ayuda mucho. Y luego pues está el secretario que está más permanentemente aquí, con un secretario adjunto, que es un sacerdote, que ayuda y entonces a través de eso uno tiene una alimentación y retroalimentación permanente. O sea, este es el tema que está hoy sobre la mesa, entonces sobre ese tema hay que tener en cuenta estos elementos o estos acentos hay que colocar ahora, estar atentos ante esta nueva legislación que va a aparecer. Hay una persona incluso que está encargada de eso, o sea, cuáles son como las temáticas que se van llevando incluso en la legislación y todo, para estar atentos y poder, en la medida de lo posible, pues también responder al permanente llamado de los comunicadores. Pero creo que hay, sí, un trabajo en equipo, pienso que es lo que más nos ayuda y como hay una oficina de comunicaciones, eso también ayuda, porque los periodistas llaman ahí para pedir las entrevistas o los comunicados que necesitan, el permanente contacto con ellos también, porque cada vez que se hace una comunicación especial, pues se los convoca y vienen numerosos y entonces hay ese fluir, digamos, de la comunicación. Cuando surgen temas, pienso yo, en torno a la vida, a la familia, ahora este tema del proyecto de la eutanasia para los menores de edad, inmediatamente preguntan, ¿y la Iglesia qué opina? Sí, pues nosotros ahí tenemos que pues recordar el magisterio, por ejemplo, en ese tema concreto, la sacralidad de la vida y cómo los católicos pues tienen también esa tarea ahorita ante esa temática que abrió el Ministerio de Salud. A mí me parece muy positivo que se oiga la comunidad nacional, porque no puede recaer solamente en nosotros la responsabilidad de algo tan sagrado como es la vida que comienza en la familia y no podemos los como creyentes como pensar que un papá y una mamá que transmitieron la vida sean ellos los que tengan que ordenar la interrupción. O sea, es algo muy delicado y es la vida es ante todo el don más grande que Dios nos dio, con nuestra libertad para poder responder a Él y saber comportarnos con los demás. Entonces son valores
que son innegociables. Y entonces la Iglesia, pues con todo el magisterio que tiene, el poder que hagamos una síntesis es el mejor servicio que podemos hacer para orientar las conciencias de las personas en un mundo plural y en un mundo complejo, pero sin perder la identidad y a través de la vivencia de la propia identidad, cada cristiano influye e incide en la sociedad como un fermento y como una luz y como sal, como nos pide el Señor en el Evangelio. Recuerdo que muchas veces usted nos recordaba que en el mundo de hoy se caracteriza por poner algunos argumentos afectivos que terminan amoldando la posición en contra de esos valores, hasta los mismos cristianos y católicos. Ciertas situaciones que son muy propias y que como que dice uno que en esta situación donde está sufriendo tanto una persona, ¿por qué no se hace esto? Y esa parte es muy propia en la manera de presentar esos argumentos. ¿Cómo nosotros podemos, frente a eso que es de profunda carga afectiva, el dolor de alguien, y que por eso sí hay que hacerle la eutanasia, la situación de alguien, por eso hay que hacerle la eutanasia porque está sufriendo, cómo lograr nosotros entrar en ese diálogo y en esa reflexión nuestra? Sí, llegando también a la inteligencia, porque sí, es lógico, hoy nuestra sociedad, la verdad es trabajada mucho desde la emotividad, y eso es no solo en el campo religioso, sino es en el campo político. Uno ve las campañas políticas se mueven por emociones, y entonces incluso las comunicaciones que las personas envían en una cultura también donde la comunicación juega un papel tan grande que cada persona incluso no es que tenga medios de comunicación, sino que ella misma es comunicación, porque todo lo que quiere se lo envía a las personas que conoce o a las que sabe que puede influir. Entonces, el manejo de la emoción, pues lo tenemos que hacer desde la serenidad de la reflexión, y yo creo que ahí es donde tenemos también una tarea importante, o sea, no tanto condenar, sino aclarar la mente, porque al fin y al cabo la unión de la mente con el corazón es lo que nos permite vivir convicciones profundas. Por ejemplo, esa convicción que tenemos como creyentes, la vida es un don de Dios. Entonces yo no puedo atentar contra ella porque la he recibido y la he recibido para administrarla, y menos atentar sobre la vida de otro porque estoy cometiendo una realidad muy grave como es un asesinato. O sea, allá tenemos que llegar, pero uniendo la cabeza y el corazón. O sea, que no sea solamente las emociones las que nos impulsen a las decisiones, sino la reflexión y el corazón, indudablemente, pero en estos casos la reflexión ayuda mucho a que la decisión serena y pensada que yo tengo que tomar sea iluminada profundamente por mí, y entonces seguramente me conducirá a respetar y a conservar y a proteger la vida, que es lo que nos pide el Evangelio. Cuando salga este faro, ya sabremos quiénes son nuestros congresistas, senadores, representantes a la Cámara. ¿Qué les tiene que decir la Iglesia a estos ya que la gente les dio su voto? La tarea de estos 4 años es demasiado importante, porque es empezar a pensar un modelo de país y una construcción comunitaria del país. En estos días, en todos esos mensajes que a uno le mandan, el que más me ha impactado es el mensaje de un niño que tiene una cartulina, una cartelera, y entonces dice ese niño: abuelo,
papá y mamá, hermano mayor, que van a votar. Cuando vayan a votar, piensen que ustedes están decidiendo Por mí. mi futuro. Claro. Ah, sí. Entonces me gustó mucho, ¿por qué? Porque el mayor tesoro, y eso nos lo dijo el Papa, cuando él veía que los papás alzaban los niños, como diciendo, este es el tesoro más grande que tengo, esta es mi esperanza, este es el futuro, para que los bendijera. Entonces él decía, Colombia tiene una riqueza que quizá no se ha dado cuenta, que son sus niños y sus jóvenes, porque tenemos otras sociedades paralelas a la nuestra en otros continentes y de pronto aquí en el nuestro también, donde ya son más los viejos que los niños y los jóvenes. Pero Colombia es un país donde todavía hay muchos niños y muchos jóvenes. Entonces los legisladores tienen que pensar en ellos. Y en la Constitución está muy claro, el derecho es de ellos. O sea, es la nación la que tiene que pensar en un proyecto educativo que no esté montado sobre la competitividad únicamente, porque a veces la competitividad, claro, la igualan a prepararse lo mejor posible, pero ella también puede engendrar en cierta manera violencia si yo tengo que pasar por encima de otros para poder ser un profesional mejor. Y entonces hay que hacer un proyecto educativo que todavía lo tenemos como una colcha de retazos, o sea, a veces se cogen de otras naciones que ciertas cosas que funcionaron allá y las empacan a nuestro sistema educativo, y hay todavía un desequilibrio muy grande. O sea, nosotros, yo que estoy en las periferias, veo, o sea, todavía tantos niños campesinos que, por ejemplo, lo han presentado en estos días, para ir a estudiar o tienen que ir a caballo con la posibilidad de que puedan caer, tienen que pasar por un cable porque no hay un puente, tienen que hacer kilómetros para poder ir a estudiar a pie porque no hay un internado o porque no tiene tanto número, entonces lo cierran. Entonces ellos van quedando excluidos, y hoy el gran camino de la inclusión es la educación. Y el camino para construir la paz a largo plazo es la educación. O sea, un niño, un adolescente y un joven que no tengan acceso a veces ni siquiera al bachillerato, pues en 10, 15 años no cuentan. Entonces nosotros tenemos que hacer que los legisladores piensen en eso. Un tercer elemento, nosotros no podemos seguir viviendo en un país donde la salud sea un negocio y no un servicio al que tengan acceso todos, desde los indígenas del Amazonas hasta los de La Guajira y los campesinos de todo el territorio y todas las personas. O sea, eso todavía está en ciernes y con necesidad de reformas a fondo. Entonces ahí hay otro elemento en el que hay que ir más allá de los partidos, porque ya una vez que están elegidos tienen que conseguir proyectos comunes, no hacer que la ley que no sé qué, que va a favorecer a no sé cuántos, y son cuatro sesiones que tienen que pasar en cada una de las cámaras para poder acceder a una reforma. Entonces yo haría esa invitación, incluso especialmente a los legisladores que son católicos y que tienen pues esos principios claros, que ayuden a que se pueda construir por encima del propio partido realidades donde vayamos sintiendo que estamos en un país que es casa de todos y patria de todos y proyecto también de todos. Es la única manera de ofrecerles a los niños, a los adolescentes y a los jóvenes un país realmente en paz, donde ellos no sufran lo que nos tocó a nosotros durante más de 60 años.
Vamos a hacer una pausa y seguimos hablando con Monseñor Urbina. ¿Por qué nos ha dolido, por ejemplo, tanto el conflicto? Porque fueron los pobres los que pusieron más muertos y los que han sufrido todo: desplazamientos, muertes, los ataques que se han hecho contra la infraestructura, quedarse sin luz. Ya regresamos con Faro en la noche. Monseñor, ahora viene el tema central y es el presidente. ¿Quién va a ser el presidente de nuestro país? Y viene ya toda la fuerza de todas las campañas, emotividad, pasión, por quién va a ser el presidente. Nosotros nos podemos amarrar un poco por ese tema y no tener esa inteligencia, no conectar la inteligencia, el corazón, esas realidades que usted nos ha propuesto. ¿Qué le tenemos que decir a estos candidatos por los cuales todo el pueblo colombiano piensa elegir su presidente? Sí, yo creo que una primera cosa, que les duela el país. Segundo, lo dijo el Papa en la Plaza de Nariño, que no tengan miedo de mirar en los ojos a los pobres, porque es desde las periferias y más las periferias existenciales desde donde se construye la verdad y desde donde se construye un país y desde donde se construye la paz. ¿Por qué nos ha dolido, por ejemplo, tanto el conflicto? Porque fueron los pobres los que pusieron más muertos y los que han sufrido todo: desplazamientos, muertes, los ataques que se han hecho contra la infraestructura, quedarse sin luz y perder los alimentos. Por ejemplo, un campesino que tiene su neverita y se quedó una semana sin luz, pues se le daña el mercado y ¿a dónde coge? ¿A dónde va a ir? El que le botaron un poco de petróleo a la quebradita que tenía como su acueducto, que sabemos que no es de agua potable, pero por lo menos estaba limpia, y ahora dura 6 meses en que no pueden ni sus animales abrevar allí. Entonces, es decir, personas que les duela el país. En tercer lugar, lo que ya dije en la sesión anterior, que es tener esta visión también grande de país a nivel social, económico, educativo, de la salud, y también de los mismos proyectos que se realizan. Uno cuando visita comunidades alejadas por allá donde a veces no hay ni una carretera, pues a uno le duelen todos esos campesinos que pueden producir, pero no pueden sacar sus productos. Eso es lo que ha generado también incluso toda la problemática misma, sin que yo quiera decir que son los responsables, no, porque los responsables son los que venden y los que consumen, por ejemplo, el tema de la coca. O sea, pero un campesino que a veces no tiene otra posibilidad porque sacar sus productos vale 1000 veces más que producirlos. Entonces eso no tiene mercados. A mí me parece que el nuevo presidente tiene que enfrentar el problema de la tierra, porque llevamos 60 años desde que empezó el conflicto que no se ha enfrentado, mirado y enfrentado y buscada una salida al tema de la tierra. Entonces, esa es una tarea que es muy grande. Y ya también hablé de la educación, de la salud y eso, pues que son temas que ninguno me irá a contradecir, porque saben que no estamos en lo mejor, a pesar de que haya habido esfuerzos y hay cosas positivas y todo eso que se ha hecho, pero es que los colombianos somos todos los que habitamos el territorio.
Que si no, no podemos quedarnos que solamente se privilegian unos grupos y los demás, pues sí, pues que vean a ver qué pueden hacer. O sea, hay que pensar la nación en grande. Es la única manera de poder sacar el país también adelante. Y no tener miedo el que quede de presidente de echarse el país sobre sus hombros. O sea, que no sea resolver los problemas ni de una clase ni de un grupo, sino el problema que hay en todos los niveles que ya he mencionado del país. Es lo que vería yo. Siempre aparece ahora una discusión del tema, el protagonismo del voto religioso, el voto cristiano, el voto católico, y de pronto nos podemos meter ahí en el asunto. Ahora seguramente habrán muchas alianzas, muchas cosas, y el voto religioso parece tener un protagonismo, o con esos matices religiosos. ¿Qué reflexión podemos hacer al respecto? El cristiano, el creyente, está llamado a mirar por una parte lo que los candidatos han prometido, ¿no? Luego, o prometen, porque todavía pues hay tiempo para eso. Conocer los equipos que los acompañan, ver los valores que afirman, y ya entonces sobre eso la persona puede decidir quién ve que responde a esa dinámica, digamos, global, holística, no que nos quedemos con un solo aspecto y que hay que defender solamente esto, no, mirar todo, desde la familia, los proyectos, como ya dije también, educativos, los problemas que tiene la nación, el trabajo, porque es donde cada persona vive su dignidad. El que no tiene trabajo, pues no puede hacer lo que ha aprendido y lo que sabe, y se le afecta su misma dignidad de persona. Es ahí donde una persona puede manifestar y hace su aporte social, porque el trabajo tiene, por más pequeño que sea, tiene dimensiones sociales. Entonces, para mí, uno tiene que, cuando va a dar su voto, mirar qué candidato es el que recoge como todas estas dificultades, problemáticas y también las visiones hacia adelante que puede tener el país, y entonces dar su voto, más que pensar nosotros en que tenemos que decir hay que votar por fulano de tal, porque eso ya pues está llamado también a ser superado, pero uno sí tiene que analizar las personas que fundamentalmente también están apostándole a los valores fundamentales de la vida, la libertad, la responsabilidad, el valor del trabajo, la honestidad, porque yo creo que lo hemos vivido, una de las problemáticas más graves que hemos tenido que padecer es la corrupción, y entonces ahí hay también elementos para hacerse un juicio. O sea, cualquier persona, por más sencilla que sea, sabe realmente las personas que puedan tener como esas características para uno apoyarlas, para que vayan sacando la nación también hacia adelante. Como decía en la sesión anterior, estamos en un periodo en que se empieza la construcción de un país nuevo, y no nos podemos equivocar, sobre todo pensando en los niños y en los jóvenes a quienes les vamos a dejar como legado ese país nuevo, que tiene que también ser muy realista. Por ejemplo, el proyecto educativo que se construya no es para un país ideal, que no existe, es para un país real, con todo lo que eso implica. No puedo dejar que termine este faro en la noche sin preguntarle sobre esa experiencia tan intensa que usted tuvo con el Papa Francisco, porque
el momento más intenso de esa visita, sin lugar a dudas, fue Villavicencio. Y usted, por muchas razones, estuvo muy cerca de él en todo lado. Por eso estoy seguro que todos ustedes estarían por decir, bueno, ¿qué vio del Papa usted? ¿Qué le dijo el Papa? Estuve cerca al Papa, pero muy cerca. ¿Cómo fue esa experiencia? Es un hombre de Dios. Y un hombre de Dios es tremendamente humano. Porque un humanismo que se construya sin Dios deshumaniza, así hagamos teorías que no. Entonces, un hombre lleno de Dios es un hombre como pasaba con la Madre Teresa o con el Papa Juan Pablo. O sea, un hombre de Dios es un hombre que irradia humanidad y la realiza en esos gestos sencillos y de la vida. Un hombre con una gran disciplina, que yo creo que eso es algo para aprender. O sea, que se levanta temprano, es inmancable su hora de oración antes de cualquier otra cosa y luego arranca con todo lo que tiene, su valentía, para que a cada cosa se le diga su nombre y no le da miedo. O sea, uno nota en las conversaciones que tiene con él, un hombre tremendamente sensible a las realidades dolorosas. A mí me impactó mucho la ceremonia de la tarde en Villavicencio con las víctimas. Es decir, yo lo vi a punto de llorar. O sea, incluso él dijo, las lágrimas son un don y yo quisiera hoy no solo abrazarlo, sino poder llorar con ustedes. Y ya cuando escuchó a las víctimas su narración, pues eso lo impactó tremendamente, y sobre todo víctimas que habían hecho un proceso de perdón, que estaban diciéndole al país, el perdón es posible, que no es olvido, es empezar a mirar con otros ojos lo que ya pasó y perdonar para liberarme del victimario, porque cuando uno no perdona, uno sigue amarrado al victimario, sigue siendo una víctima. Entonces, pasar de ser víctima a un sobreviviente que, llevando las cicatrices como Jesús llevó en sus manos, en sus pies y en el costado las cicatrices de la cruz, es una persona nueva que engendra relaciones nuevas, como lo manifiesta. Cada una de esas víctimas tiene un programa de reconciliación. Entonces, o de prevención, por ejemplo, con niños en el deporte. Entonces, el percibir eso en él, y una persona tremendamente sencilla, o sea, que nunca está pidiendo ninguna cosa extraordinaria y nunca le gusta que las cosas se sobredimensionen, sino una persona muy, muy sencilla. Y algo que me impactó a mí mucho, es un gran observador. O sea, todas las cosas, los detalles. ¿Qué pensaría uno que frente a tantos eventos masivos sí, no? No, pero a mí me impresionó eso, o sea, ser capaz de a cada, incluso a las personas, porque, por ejemplo, preguntarle ya concretamente uno, y bueno, y esa persona que fue, por ejemplo, yo le llevé unos, porque hicimos esa preparación de que por estar en el comienzo del bioma amazónico, allí hubiera un grupo de indígenas, y hubo el grupo que lo recibió, que eran representantes de 102 pueblos, y un grupito de ellos que le entregó el bastón, que yo aprendí eso con ellos, que el bastón de ellos, el bastón de mando, no es un arma, es un bastón de paz, y se lo entregaron. Y entonces se fijó en todas las personas que subieron allá, desde los niños que llevaban en brazos hasta las mujeres, los hombres que subieron allá al final de ese primer encuentro, al inicio de la Eucaristía, de la beatificación. El estar atento, él se concentra tremendamente, eso es algo que también me impactó. O sea, él en la misa cambia
y hasta su rostro, o sea, asume ya toda una actitud de demasiada seriedad, pero estar atento, por ejemplo, a los cantos. Le gustaron muchísimo los cantos acompañados por arpas, y él se dio cuenta, por ejemplo, que en la coral estaban también las personas con limitación para hablar, que con sus gestos en las manos iban cantando. Sí. También la sencillez de las personas que encontraba en la calle, o sea, observando todo. Eso también me impactó mucho, y luego pues el cariño, la alegría que él irradia, eso uno lo recibe como un testimonio, y la valentía, porque ya en la edad que él tiene, pues aguantarse esas jornadas de la mañana hasta la noche, y llegar a la Nunciatura todavía a hacer allá sus ultimitas palabras, y acoger con cariño y respeto profundo todas las personas que se acercaban y se apiñaban en la Nunciatura. Todo eso muestra lo que le dije al principio, un hombre de Dios que por ser hombre de Dios es tremendamente humano. Lo humano y lo divino. Sí. Es una gracia que esas dos cosas se unen. Sí. Pero una persona, yo quisiera decirle eso a los televidentes, mientras más se deje llenar de Dios, más humano será y más bien hará a los demás. Con los gestos sencillos de lo cotidiano, un saludo, una sonrisa, un apretón de manos, un saludo, un gracias, un perdón. Ahí tienen nuestro gran formador. Monseñor, muchas gracias por estar con nosotros en estos 10 años del canal Cristovisión. Es una bella oportunidad poder conversar, y usted bien sabe que este canal es su casa. Claro que sí, muchas gracias. Y a todos los televidentes un saludo muy cariñoso, y la bendición del Señor que los acompañe y los ayude siempre a ser cada día más de Él. Muchas gracias, queridos amigos. Temas para conversar. Gracias por ver el mundo con los ojos de Jesús. Faro en la noche.